El viento siempre sopla a tu favor cuando decides poner a Dios primero. Aquí inicia Querigma de Amor, un espacio para conocer la misericordia del Señor. Presenta el Padre Teófilo Rodríguez. Bienvenidos. Paz y alegría, mis queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Hoy vamos a hablar de un tema álgido, un tema complicado, pero que es necesario hablar de ello sin tapujo, sin miedo, porque la verdad te hace libre. Y vamos a hablar de la iglesia. Vamos a hablar de nuestra madre, la iglesia, como la catalogaba el gran padre de la iglesia, obispo San Agustín. La iglesia es casta y es meretriz. Una apreciación fuerte, pero real, porque los miembros de esta iglesia, todos somos pecadores. Y si la iglesia, a pesar de tener miembros pecadores, continúa en la historia y no ha habido fuerza humana que la pueda destruir, es porque tiene dos cosas fundamentales. Es el cuerpo de Cristo y Él permanece en ella, y la santifica el Espíritu Santo. Si no fuera así, ya hubiera desaparecido. Ahora bien, vamos a hablar de esta iglesia purificada. Ya en la Escritura encontramos pasajes donde en la primitiva iglesia habían dificultades. A veces se nos olvida que la iglesia nació con dificultad. La iglesia experimenta momentos de tensión. Hay situaciones en donde incluso habían puntos de contradicción, posturas de Pedro, postura de Pablo, el tema de la circuncisión, en fin, así pudiéramos ver otros aspectos que no han faltado en la iglesia a lo largo de los siglos que lleva. Quisiéramos que ahora viéramos en la primera de Pedro, en el capítulo 4, el versículo 17 y 18, donde se nos dice: llega el momento de comenzar el juicio por la casa de Dios. Y si empieza por nosotros, ¿cuál será la suerte de los que rechazaron la buena noticia de Dios? Si el justo apenas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Por lo tanto, los que padecen por la voluntad de Dios, sigan haciendo el bien y confíen sus vidas al Creador, que es fiel. Qué bonita expresión del apóstol Pedro en esta primera carta. ¿Qué señala todo esto? El juicio de Dios. Llega un tiempo en que Dios juzgará toda la tierra, juzgará a todos los hombres, de todos los pueblos. Pero previo a ese juicio, Pedro afirma que el juicio empieza por la propia casa, por la iglesia. Y esto nos pone a pensar cuando le ha tocado al Papa Francisco, un papa muy atacado, muy golpeado. Incluso algunos han tenido la desfachatez de llamarlo como si fuese un antipapa. No, es Pedro. Es el que Dios ha puesto al frente, aún con sus debilidades humanas. Es el hombre que Dios, a través del Espíritu Santo, ha puesto en el tiempo oportuno. Y no ha sido fácil. El Papa ha heredado, Francisco, una iglesia que ya viene con muchas heridas, con muchos aires de corrupción en el ambiente de sus finanzas, en los escándalos sexuales de pastores, de obispos, en todos los niveles. Y esto, lejos de ocultarlo, hay que afrontarlo. Y afrontarlo con las consecuencias que eso implica, que en el fondo es una llamada a la purificación. Todos tenemos necesidad de arrepentimiento. Y como señalábamos en una prédica anterior, de una reparación por el daño cometido. El arrepentimiento sin reparación no es pleno. Es necesario actos también de reparación. Y todos, repito, cada quien tiene sus pecados. El asunto es cuando nosotros persistimos en una actitud soberbia diciendo yo soy así.
yo no puedo cambiar. Eso es lo que al Señor le hiere en su corazón. Si el juicio empieza por la casa, que es la iglesia, y si a duras penas se salva el justo, que será del impío, es decir, de aquel que, como bien señala el Papa, una cosa es el pecador que se arrepiente, otra cosa es el corrupto que no admite que tiene necesidad de conversión. Esto es lo que el Papa Francisco ha sentenciado y condenado en reiteradas ocasiones, porque ciertamente hay mucho aire de corrupción. Y la iglesia no va a ser destruida jamás, a pesar de estos actos de corrupción, a pesar de estas infidelidades, a pesar de estos escándalos que a todos nos hiere, que todos sufrimos, porque si cae un hermano, todos de alguna manera estamos vinculados a la gran familia, y claro que duele, claro que lastima, claro que lloramos, claro que nos sentimos heridos, claro que sí, porque así también se siente el corazón de Jesús. Jesús mismo decía en su palabra, ay de los que hacen escandalizar a los pequeños. Y de esto, queridos hermanos, ha habido muchas cosas muy lamentables. Pero yo creo que Dios sigue asistiendo en medio de toda esa vorágine, de todos estos escándalos, de toda esta situación dura en la que muchos han emigrado, han dicho, qué iglesia tan podrida, qué iglesia tan falsa. Esta sigue siendo, aunque algunos no lo crean, la iglesia de Jesús, una santa, católica y apostólica. Y de esta iglesia yo no me voy, porque sigo creyendo que Cristo la ama y que entregó su vida por ella y por el mundo, pero que quiso establecerla sobre la figura de Pedro. Tú eres Cefas, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré no tu iglesia, Simón, no tu iglesia, Cefas, no tu iglesia, Pedro, mi iglesia. La iglesia le pertenece a Cristo. La iglesia es de Cristo. Y Él ha querido fundarla. No es que Él aplaude este tipo de pecado y de escándalo. Claro que lastima su corazón. Esa es la razón de peso para entender por qué tantas manifestaciones marianas. ¿Por qué tanto llamado del Señor a la conversión? Golpeémonos el pecho, pongámonos ceniza, hagamos ayuno, sacrificio, imploremos misericordia. Misericordia, Señor, como el rey David. David había cometido terrible pecado de adulterio, y al adulterio también sumó el homicidio. Pecado escandaloso. Pero David se vistió de sayal, se acostó en el suelo, clamó a Dios, reconoció su culpa y su pecado. ¿Y qué hizo Dios? ¿Le retiró a David su favor? No. Le renueva esa alianza, ese deseo de estar con él. Eso es lo mismo que va a ocurrir en la iglesia. Dios purificará al que se reconoce y clama, pero al soberbio, al corrupto, al impenitente, que se abstenga a las propias consecuencias por no querer dar su brazo a torcer, por no reconocer su culpa y su pecado. Dios ama al pecador, no al pecado. Así, queridos hermanos, no se aparte de este canal. Volvemos, recuerde que estamos en las redes sociales. Háganos saber su dirección. Ya volvemos. El amor de Dios es como el océano. Podemos ver su principio, pero no su final. Ya regresa Querigma de Amor.
Ya estamos de regreso en Querigma de Amor. De vuelta con ustedes, mis queridos hermanos, su programa Querigma de Amor, la nueva unción, tocando el tema hoy de la necesidad de una purificación de la iglesia de la que todos somos parte y hablando también de la figura petrina a la que le debemos lealtad, fidelidad. Nunca olvide, querido hermano católico, cristiano, que el primer papa fue un gran pecador, pero fue un hombre también que reconociendo su pecado dice, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Jesús lo confirma, Jesús le reitera, a pesar de su acto de deslealtad, de haberlo negado, Jesús mantiene su lealtad con Pedro, pero también la mantiene contigo. Dios lo que quiere es un corazón que de verdad se quebrante, que de verdad se humille. Porque cuando un alma es capaz de humillarse, de quebrantarse, de doblegarse, activa inmediatamente la misericordia de Dios que le abraza y le dice borrón y cuenta nueva. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida a través de esta reflexión. ¿Y por qué es tan importante orar por el Santo Padre? Porque Él está confirmando a sus hermanos. Es un hombre frágil, ser humano al fin, pero que no podemos negar que en Él está la unción del Espíritu de Dios, que lo tomó para llevar adelante la barca de Pedro. Esta barca que representa a la iglesia simbólica, pero que el capitán es Cristo. Y Él no va a permitir que su iglesia sea destruida. Hay un pasaje que también en la misma carta de San Pedro, y tomamos a Pedro porque es el apóstol, el primado de todos, que en el capítulo 5, la primera de Pedro, capítulo 5, nos habla de esta necesidad de estar pendiente, 5, 7 hasta el 10. Cuando él escribe, encomienden a Dios sus preocupaciones, que Él se ocupará de ustedes. Sean sobrios, estén siempre alerta, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, da vueltas, buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos por el mundo sufren las mismas penalidades. El Dios de toda gracia, que por Cristo Jesús lo llamó a su gloria eterna, después que hayan padecido un poco, los restablecerá, los fortalecerá y los hará fuerte e inconmovible. A Él sea el poder y la gloria por los siglos. Amén. Qué bello texto. No puedo negar que cuando leo estos textos uno siente dentro como una fuerza que te confirma en la fe y decir, esta es la verdad. Esta es palabra de vida. Esta palabra que inspira el Espíritu Santo y que la dio a diversos personajes como a Simón, Pedro, a Pablo, entre otros. Entonces, fíjense bien lo que el apóstol está diciendo. Mantenernos firmes. Que no somos los únicos que somos probados. No hay cristiano, escúchenlo, no hay servidor de Cristo que no sufra padecimiento, que no tenga prueba, que no tenga persecución, que no experimente momentos en donde puede sentir que hasta Dios le ha abandonado. ¿Qué hacer en esos momentos? Manténgase firme. Espere en Dios. Dios no es ajeno a tu problema. Dios no desconoce tu situación. Pero te permite esto porque en ese instante no debes olvidar que estás bebiendo del cáliz del cual le dijo a Santiago, ¿son capaces de beber el cáliz que yo voy a beber? ¿De qué estaba hablando Jesús? Padecer. Nada más y nada menos que eso. Padecer. Somos partícipes de la pasión de Cristo. Pero también en este padecimiento hay un enemigo que nos quiere desesperar, que nos quiere quitar toda esperanza, que nos quiere llevar a pensar de que hasta Dios se olvidó para llevarnos luego a la apostasía. Es decir,
negar totalmente a Dios. Porque el demonio tiene esa pretensión, quitarte la fe. Después de haber creído, qué triste es que yo pueda renunciar a lo que creí por darle cabida al enemigo que en sus engaños me hizo llegar a la conclusión de que Dios no existe, de que Dios no me ama. Sencillamente no existe. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y cuál es el consejo del apóstol? Resístanle firmes en la fe. Necesitamos hombres y mujeres recios. Y solo se llega a ser una persona recia como consecuencia de haber sido probado. Solo en la prueba uno puede medir la calidad de tu disposición. Como se prueba el oro a alta temperatura, así somos probados. Y es en ese momento que yo puedo decir, aunque todo me diga lo contrario, aunque todo me hayan abandonado, aunque me encuentre en esta noche oscura, yo sé que mi Dios permanece fiel. Yo sé que Dios no se ha retirado. Yo sé que está permitiendo esto porque Él tiene como propósito levantarme con más fuerza para decirle no a mis enemigos. De esto se trata, querido hermano. Usted es un combatiente, no lo olvide. Y un combatiente no se rinde. Si muere, morirá peleando, no claudicando o apartándose de la batalla, corriendo como un cobarde. Dios necesita hombres y mujeres valientes, sabiendo que Él nos asiste en la batalla, en este combate que es el combate de la vida. Yo estoy combatiendo mi salvación y por eso necesito armarme. Y las armas, ya hemos hablado en otros programas, de la oración, del arrepentimiento, de las obras de la caridad, sobre todo practicar el bien. Que de usted se diga un día, esa persona pasó por la vida como pasó Jesús. ¿Pasó cómo? Haciendo el bien. Hace el bien sin mirar a quién. Aun cuando la gente no te reconozca lo bueno que eres, usted no espere el aplauso ni el consentimiento de los demás. Hay un Dios que paga y paga muy bien al que obra el bien. Hágalo usted y ya verá cómo el Señor en su generosidad va a hacer derroche de gracias en su vida, querido hermano. La obra de Dios está actuando a nuestro favor. Uno no puede resistirse a estas gracias que son por el bien del alma. Pero acuérdese que usted está en lucha y esta lucha no va a terminar sino hasta el día que Dios me diga, tus días se acabaron. Y en ese final de nuestra existencia, qué bueno será, Señor, tú sabes que caí, me levanté y me propuse seguir siendo fiel a ti. Gracias, querido hermano, no se aparte porque vamos a seguir, pero vamos a un pequeño cambio para volver con ustedes en este programa de esta manifestación. Recuerde, las redes sociales están a su servicio para que se comunique con nosotros, ya que el Señor está hablando en bien de tu alma. Ya volvemos, no se aparte, entre un poco con ustedes. No hay milagro más hermoso que el amor de Dios. Una pausa y regresamos con el Padre Teófilo en Querigma de Amor.
está de regreso el Padre Teófilo Rodríguez en Querigma de Amor. De vuelta con ustedes, queridos hermanos, su programa Querigma de Amor, la nueva unción, hablando sobre las diversas pruebas que como creyentes nos toca vivir en esta purificación de la iglesia, de la cual ella no se puede eximir, porque si la cabeza, que es Cristo, padeció, fue perseguido, fue crucificado, murió y resucitó, el destino de la iglesia es el mismo que su cabeza. Tendrá persecución, será abandonada, aparentemente, digo aparente porque Dios no abandona a su iglesia, será perseguida, será crucificada, pero también será restaurada. Y en eso nos apoyamos en la confianza, como lo dice el apóstol Pedro también en el capítulo 4, versículo 12. Queridos, no se extrañen del incendio que ha estallado contra ustedes, como si fuera algo extraordinario. Alégrense más bien de compartir los sufrimientos de Cristo, y así cuando se revele la gloria, ustedes también desbordarán de gozo y alegría. Sí, vamos a rebosar de gozo y alegría, pero ese rebosamiento de gozo y de alegría es la consecuencia de almas que han sido purificadas, que han sido restauradas, consecuencia de esta prueba, de esta gran purificación. Mire que cuando uno mira el plan de salvación de Dios en el pueblo judío y en la iglesia, es lo mismo. Dios siempre apunta a mejores tiempos. El tiempo que nos espera no es un tiempo malo, es un tiempo bueno. Y si a ese tiempo bueno, a esa bondad de Dios que yo voy a vivir, tengo que transitar por noches oscuras de persecución, de soledad, de abandono, de calumnia, de pruebas de toda clase, también tengo la certeza y la firme convicción que para los que amamos a Dios, todas las cosas ocurren para bien. Qué bueno es poder afirmar esto, no solo de palabra, sino asumirlo. Esa prueba que en el presente tú puedes estar viviendo, sea una prueba de enfermedad, sea un abandono, sea una crisis familiar, sea una desolación, sea lo que sea, no te contentes solo por eso. Conténtate de que estás contribuyendo con tu fidelidad y con tu firme espera en el Señor de que tiempos mejores Dios ha preparado para ti. Porque Dios es fiel. Aun cuando nosotros somos infieles, que lo somos, Dios siempre permanece fiel. Por eso uno se siente animado. Sé que lo que vivo en el presente, sé que las pruebas que puedo experimentar, sé que las calumnias que se puedan levantar en contra de mí o de la iglesia no podrá impedir que el plan de Dios se cumpla, que la obra de Dios se realice. Y esto entusiasma, esto mantiene la llama viva. Yo soy testigo de un crucificado con el cual me siento identificado, que también si lo sigo, también he de padecer. No es que yo me complazco en buscar el dolor, pero me tocará recibirlo, vivirlo y asumirlo con sentido de esperanza. No te sientas, hermano, derrotado. No digas no se puede, no digas imposible, no digas Dios me abandonó. Dios te ama y Él ha dispuesto las cosas para bien. Por eso todo el evangelio es buena noticia. Si tal lo que Pablo citaba en una de sus cartas, que ni el ojo vio, ni el oído, ni ha venido a la mente lo que Dios tiene preparado para los que le aman, yo estoy convencido que los sufrimientos del tiempo presente no se puede comparar a esa gloria. Bendita prueba, bendita dificultad, bendito sufrimiento. Yo sé en quién he puesto mi esperanza, en quién he confiado y sé que Dios no me abandonará en las horas más tristes
en las horas más difíciles, que Él permanece allí, en el silencio, pero aceptando mi ofrecimiento, porque aquí se cumple aquella profecía que a todos los que siembran con lágrimas cosechan entre cánticos. El mensaje evangélico es fundamentalmente un mensaje no solamente esperanzador, es un mensaje de gozo, es buena nueva, es complacencia, es alegría, es gozo, es paz. Y con el sello de la cruz, obviamente, con el sello de la cruz, estamos marcados por la cruz. De ahí la palabra cristiano, es decir, aquí ha sido ungido, sellado en el nombre de Cristo. Mi historia no puede ser diferente a la historia de mi cabeza, de mi fundador, que es Cristo Jesús. Ánimo, querido hermano. Yo sé que están pasando momentos difíciles y cada vez más la situación del mundo se va a complicar porque le hemos dado la espalda a Dios. Dios no nos ha dado la espalda. Nosotros, los hombres de esta humanidad que está en rebeldía, en apostasía, le ha dado la espalda a su Creador. Pero Dios permanece fiel. Créeme, y te lo digo de lo más profundo de mi corazón, que Dios está dispuesto a levantarte, que Él está dispuesto a estirar las manos, como cuando el mismo Pedro, en aquel pasaje, cuando los discípulos están pescando y lo ven caminar sobre el mar, dice, es el Señor. Pedro se lanza y comienza a caminar, pero luego se hunde y grita, Señor, salva. Jesús extiende la mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Es importante mantener nuestra atención en Cristo. Cuando el viento impetuoso comienza a rodearnos, hay mucha gente que quita la mirada y mira la profundidad del mar y no aquel que está por encima del mar. Vuelve tu atención a Cristo para que puedas encontrar la paz de tu alma. Gracias, queridos hermanos, por haber respondido a esta invitación. Dios está contando contigo, te ama infinitamente. Mira que la misericordia está a tu favor. Hoy es el tiempo de gracia. No te olvides de comunicarnos a través de las redes sociales tu testimonio y tu aporte. Estaremos con gusto de estar contigo. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día. Dios borra tu pasado, restaura tu presente y bendice tu futuro. Nos encontramos en una próxima emisión de Querigma de Amor, para que juntos nos renovemos en esa fuente inagotable de misericordia que es Jesús mismo. Gracias por tu compañía.